¿Sabías que durante la época dorada del cine de oro mexicano hubo actores que cometieron las tonterías más increíbles, y no precisamente en sus películas? Errores ridículos, decisiones absurdas y anécdotas que hicieron reír, o sentir pena ajena, a toda una generación. Hoy te contaré quiénes fueron esos actores más ingenuos, y cuáles fueron sus momentos más vergonzosos. No te vayas, porque al final descubrirás el caso más insólito de todos. Polo Ortín, el señor confundido por excelencia. Polo Ortín, con su inconfundible rostro de noble desconcierto y su voz peculiar, parecía haber nacido con una especie de radar especial para meterse en problemas, incluso sin buscarlo. Aunque era un intérprete con una gran presencia escénica y un don natural para la comedia que lo hacían brillar en cualquier papel, su fama de distraído y despistado trascendía por mucho los escenarios y sets de filmación. Se contaban innumerables anécdotas sobre su tendencia a la confusión. Era legendaria su costumbre de llegar a grabaciones equivocadas, apareciendo en foros de otras producciones donde no tenía ningún llamado, provocando no solo risas, sino también significativos retrasos en agendas apretadas. Sus compañeros de reparto y el equipo de producción a menudo lo veían deambulando por los pasillos con una expresión de perplejidad, buscando su locación o, en el colmo de la desorientación, preguntando por el personaje que le tocaba interpretar ese día, sin recordar si era el villano o el bonachón. Perder los guiones era una constante para él. Se rumoreaba que a veces los dejaba olvidados en taxis, restaurantes o incluso en baños públicos, lo que obligaba al equipo a reimprimirlos de emergencia, causando dolores de cabeza a los asistentes de producción. Pero lo más asombroso era que, en ocasiones, ni siquiera sabía con certeza en qué producción estaba participando realmente. Aceptaba proyectos sin mayor análisis, basándose en la buena fe, y se presentaba a filmar solo para descubrir que no era el proyecto ni el personaje que recordaba haber acordado. ¿Era parte de un método actoral de inmersión en el caos, o simplemente así era él, genuinamente despistado? Nadie lo tiene claro. Lo cierto es que su torpeza, entrañable pero bastante auténtica, lo convirtió en el señor confundido por excelencia del medio artístico mexicano. Y aunque muchos lo apreciaban y se divertían con sus despistes, también hubo quienes, con menos escrúpulos, supieron aprovecharse de su ingenuidad, pidiéndole favores económicos o prestándole dinero que rara vez recordaba haber recibido, aprovechándose de su naturaleza olvidadiza. Joaquín Pardavé, el genio distraído. Joaquín Pardavé, el titán del cine mexicano, era uno de los cerebros más brillantes y polifacéticos que ha dado la industria. Escribía guiones, componía música, dirigía películas y actuaba con una versatilidad asombrosa. Era una verdadera máquina creativa incansable, un visionario que dejó una huella imborrable. Sin embargo, detrás de esa mente prodigiosa, le faltaba la malicia básica y el instinto de supervivencia para moverse fuera del set, en el implacable mundo de los negocios. Esa dedicación extrema a su arte, casi una obsesión, venía acompañada de una inocencia personal que a veces preocupaba a sus allegados y a aquellos que velaban por él. Se cuenta que Pardavé confiaba a ciegas en quienes manejaban su dinero y sus finanzas, sin revisar un solo estado de cuenta ni cuestionar las transacciones, a pesar de que sus ingresos eran considerables. Sus contratos cinematográficos, musicales y de derechos de autor eran firmados sin una lectura minuciosa de las cláusulas, dejando a menudo en desventaja sus intereses como autor y artista, perdiendo parte de las regalías que legítimamente le correspondían. Incluso en sus amistades, se mostraba ingenuamente confiado, entregando su lealtad y apoyo sin filtros a personas que no siempre tenían las mejores intenciones, y que terminaban por abusar de su generosidad o de su influencia. Estaba tan obsesionado con pulir un guión, componer una canción o perfeccionar una escena, que se olvidaba por completo del mundo real y de sus intrigas, de las complejidades legales y de las trampas financieras. Y ese mundo, como era de esperarse, no dudó en sacar ventaja de su distracción y de su desinterés por los asuntos mundanos, dejándolo en situaciones económicas complicadas o con derechos de autor perdidos por no haberlos asegurado adecuadamente. Su figura representa el arquetipo del genio cuya grandeza artística contrasta dolorosamente con su vulnerabilidad en la vida práctica. Antonio Espino Clavillazo, el tonto simpático. Antonio Espino, conocido como Clavillazo, no era solo un actor, era un genio de la comedia física, un maestro del ritmo escénico y un innovador del humor blanco que hizo reír a varias generaciones con sus peculiares ademanes, su mirada entrecerrada y su inconfundible risa. Su capacidad para la improvisación y su gracia natural lo convirtieron en un favorito del público. Sin embargo,
Su brillantez en el escenario contrastaba drásticamente con su desastre total para los negocios y su ingenuidad personal. Su papel de tonto simpático, tan bien interpretado en la pantalla, se le pegó tanto que a veces parecía que lo actuaba también fuera del escenario. Clavillazo, con su inmensa bondad y su confianza en la gente, no distinguía bien entre amigos genuinos y oportunistas que solo buscaban explotarlo. Dejó que otros, muchos de ellos sin escrúpulos, manejaran su carrera, sus contratos y sus finanzas mientras él se enfocaba por completo en su pasión, hacer reír al público, creyendo ciegamente que todos a su alrededor velaban por sus intereses. El resultado fue desgarrador. Fue estafado en múltiples ocasiones, sus ganancias, que debieron haber sido considerables, se diluyeron en malas inversiones, en proyectos fraudulentos que nunca se concretaron o simplemente desaparecieron. Se cuenta que le cobraban sobreprecios exagerados por servicios básicos, le vendían propiedades de dudosa legalidad o le hacían firmar documentos que lo despojaban de sus activos. Literalmente, mientras el público se desternillaba de risa con sus ocurrencias y sus chistes, su cuenta bancaria lloraba en silencio, vaciada por las explotaciones y los malos manejos de terceros. Brillante frente a las cámaras y amado por millones, en su vida personal, Clavillazo vivió una historia completamente distinta, marcada por la ingenuidad financiera y la explotación, un testimonio de que el talento artístico no siempre va de la mano con la astucia para los negocios. Fernando Soto Mantequilla, la fe ciega. Fernando Soto, conocido cariñosamente como Mantequilla, fue un actor querido, constante y muy carismático, cuya presencia en pantalla aportaba siempre un toque de calidez y humanidad. Su talento para la comedia y el drama lo hizo indispensable en el cine de la época de oro. Sin embargo, la mayor de sus virtudes, su inmensa bondad, se convirtió en su punto débil más explotado, su fe ciega e inquebrantable en los demás. Mantequilla operaba bajo la premisa de que todas las personas eran buenas y tenían las mejores intenciones, una creencia que le costó muy caro en el implacable mundo del espectáculo. No importaba si se trataba de un productor improvisado con una idea descabellada y poco viable, un amigo recién llegado con propuestas de negocio dudosas y sin fundamentos, o un conocido que le pedía un favor económico descabellado, Fernando Soto decía que sí a todo, siempre con la sonrisa en la cara y una confianza desmedida y casi infantil. Esto lo llevó a meterse en todo tipo de escándalos, fue fiador de deudas ajenas que nunca se pagaron, lo que lo arrastró a problemas legales y financieros. Invirtió en proyectos cinematográficos que fracasaban estrepitosamente o que nunca se realizaron, dejándolo con grandes pérdidas de su capital. Participó en películas de dudosa calidad, incluso algunas que afectaban su imagen, solo por apoyar a los amigos o por promesas vacías. Era un tipo noble, sí, y de corazón puro, pero tan confiado que parecía no entender que el mundo del espectáculo no es un lugar para almas inocentes, sino un ambiente lleno de tiburones y oportunistas. Lo suyo era tropezar una y otra vez con la misma piedra de la buena fe, ser explotado, y aún así, seguir sonriendo, sin guardar rencor ni aprender de las lecciones más duras que la vida le ponía. Su generosidad era tan grande como su ingenuidad, y ambas definieron gran parte de su trayectoria fuera de pantalla. María Victoria, la reina de la inocencia. María Victoria, con su voz dulce y melódica, su figura esbelta y su imagen pícara de aparente ingenuidad en pantalla, se consolidó como una de las figuras más emblemáticas y queridas de la época de oro. Su carisma era innegable, y aunque muchos pensaban que su inocencia era un papel bien actuado, la verdad, según sus allegados, es que no era una interpretación, sino su forma de ser genuina. Su naturaleza confiada y su falta de malicia la llevaron a tomar decisiones profesionales que a la larga la perjudicaron. Aceptaba contratos por simple amistad o por lealtad a viejos conocidos, sin siquiera leer las letras pequeñas o sin buscar la asesoría legal adecuada, lo que a menudo resultaba en condiciones desfavorables para ella, como derechos de imagen mal cedidos o pagos insuficientes. Se embarcaba en producciones sin revisar cláusulas vitales, como los derechos de regrabación de sus canciones, el porcentaje de ganancias en taquilla o el control sobre el uso de su nombre y su imagen. Dejaba sus finanzas en manos de otros sin pedir explicaciones detalladas, creyendo ingenuamente en la palabra de quienes la rodeaban y asumiendo que todos actuaban con la misma buena fe que ella. Aunque su inmenso talento y su carisma inagotable la mantuvieron vigente y como una de las figuras más respetadas y populares, la industria, consciente de su carácter, la utilizó una y otra vez como la figura dócil y complaciente que nunca reclamaba un mejor trato o mayores honorarios. Algunos creen que fingía no entender para evitar confrontaciones o para mantener su imagen de niña buena,
Otros, que de verdad nunca entendió del todo cómo se movía el mundo del espectáculo, con sus complejidades contractuales y sus juegos de poder. Sea como sea, su confianza la dejó tantas veces en desventaja económica y profesional como la puso en el estrellato sobre el escenario, un testimonio de que incluso los más talentosos pueden ser vulnerables a la explotación si carecen de astucia. Antonio Badú, la imagen sin filtro. Antonio Badú, con su innegable atractivo y su presencia magnética, era pura imagen. Tenía esa mirada entre intensa y extraviada que funcionaba a la perfección frente a la cámara, dotándolo de un aura de misterio y galantería. Pero esa misma mirada era, curiosamente, más extraviada que intensa fuera de los foros, reflejando una simpleza y una falta de malicia que se hicieron legendarias en los pasillos del cine mexicano. Badú operaba con una candidez asombrosa en un medio tan complejo y lleno de intrigas. Respondía a las entrevistas sin ningún filtro, revelando detalles personales, de sus relaciones o incluso de la producción que no debía, simplemente por su inocente franqueza y su ausencia total de dobleces. Caía en engaños básicos con una facilidad sorprendente, desde trucos para venderle productos inútiles hasta promesas de negocios inverosímiles. Aceptaba trabajos y firmaba contratos sin preguntar quién los dirigía, cuál era el guión final, cuáles eran las condiciones de pago o qué tipo de compromiso adquiría. No es que lo engañaran activamente con estratagemas complejas, es que nunca preguntaba nada, asumiendo la buena fe de todos y confiando ciegamente en la palabra de sus interlocutores. Vivía en una burbuja de carisma confiado, donde parecía creer que su atractivo y su talento bastaban para que todo saliera bien. Mientras muchos admiraban su encanto natural y su supuesta autenticidad, otros, más astutos, veían en él una oportunidad evidente para aprovecharse de su ingenuidad. Antonio Badú fue, en esencia, una estrella que nunca se enteró de muchas cosas importantes sobre su propia carrera, sus finanzas y las implicaciones de sus decisiones, navegando por la industria con una fe casi mística en el destino y en la bondad humana. Óscar Pulido, el bonachón siempre mal asesorado. Óscar Pulido, con su rostro afable, su sonrisa contagiosa y su talento innegable para la comedia, era uno de esos actores que el público adoraba por su simpatía, su chispa y su capacidad para hacer reír. Sin embargo, esa misma bonomía y su carácter sumamente confiado lo convertían en una presa fácil para los oportunistas y los charlatanes del medio artístico. Pulido tenía la costumbre de dejar todos sus asuntos profesionales y personales en manos de otros, ya fueran representantes recién llegados con poca experiencia, amigos de la infancia con dudosas intenciones, o simples conocidos que se presentaban como expertos de confianza, sin revisar ni preguntar demasiado. Era famosa su pasividad ante las decisiones importantes, le decían firma aquí y firmaba sin leer una sola línea del contrato. Le ofrecían negocios absurdos, desde invertir en pozos petroleros imaginarios en el desierto hasta en propiedades inexistentes o empresas fantasma, y él entraba sin dudarlo, poniendo su patrimonio en riesgo. Parecía confiar más en las palabras vacías de los demás que en su propio instinto o en la lógica más básica. Su carácter bonachón lo hacía querido en el ambiente artístico, todos lo consideraban un buen tipo, pero también lo hundía en acuerdos poco claros, deudas inesperadas que no le correspondían y participaciones en proyectos cinematográficos de muy baja calidad que no le hacían justicia a su talento. Un actor brillante y muy apreciado, que lamentablemente nunca se dio cuenta de cuánto lo manejaron y cuánto perdió por su exceso de confianza y por no rodearse de personas con integridad y conocimiento. Su historia es un recordatorio de que la bondad, sin un toque de astucia, puede ser una desventaja en ciertos entornos. Rodolfo de Anda, el héroe mal asesorado. Rodolfo de Anda, miembro de una de las dinastías más importantes del cine mexicano, siempre fue visto como el galán de acción por excelencia, el hombre fuerte, decidido y aventurero que personificaba la valentía en la pantalla grande. Su presencia era sinónimo de emoción y aventura. Pero fuera de cámara, sus decisiones personales y profesionales eran, irónicamente, todo lo contrario a la sagacidad y la astucia que mostraba en sus películas. Su problema principal radicaba en su excesiva confianza en los demás y en su incapacidad para discernir las verdaderas intenciones. Se rodeaba de asesores y amigos que velaban más por sus propios intereses que por los de él, convenciéndolo de firmar contratos absurdos que lo dejaban con pocas ganancias, sin control creativo o con obligaciones que no le convenían. Se metía en proyectos riesgosos de cine independiente, en coproducciones internacionales dudosas o en inversiones especulativas, solo porque alguien le decía que sería un éxito seguro o que era una oportunidad de oro que no podía desaprovechar. Tenía la presencia imponente del héroe, sí,
pero le faltaba el olfato del empresario, la capacidad de análisis o, simplemente, la desconfianza del hombre de negocios. Así, su carrera se convirtió en un vaivén de éxitos aislados, a menudo películas populares pero de bajo presupuesto o de escaso valor artístico, y fracasos evitables, todo por confiar ciegamente en promesas de humo y en supuestos amigos que solo buscaban su beneficio personal o el de sus propios proyectos. Su trayectoria es un claro ejemplo de cómo la ingenuidad y la falta de un buen juicio en los negocios pueden diluir el potencial de una gran estrella y de una estirpe cinematográfica. Evita Muñoz Chachita, la niña eterna. Desde pequeña, Evita Muñoz, conocida por el entrañable personaje de Chachita, enamoró al público con su ternura, su carisma natural y su talento precoz, convirtiéndose en un verdadero ícono infantil y juvenil del cine mexicano. El problema fundamental fue que nunca dejó de ser Chachita en la mente de la industria y, en cierta medida, en la suya propia, ni en la pantalla ni en sus decisiones de negocios. Su imagen de niña buena y dulce la persiguió toda la vida, y fue un arma de doble filo. Siempre tratada como la niña de todos, una figura inocente y manejable, Evita confiaba ciegamente en los productores y directores que la lanzaron al estrellato infantil, sin cuestionar sus decisiones. Esta confianza la llevó a seguir firmando papeles secundarios y contratos desventajosos sin reclamar jamás un mejor trato o el reconocimiento justo a su larga y exitosa trayectoria. Se le asignaban roles que la mantenían en una eterna adolescencia o en personajes complementarios, impidiéndole explorar personajes más complejos o maduros que su talento sin duda le permitía. Se le pagaba sistemáticamente por debajo de su valor real en la industria, pues se asumía que la niña no cuestionaría ni pediría aumentos. La trataron como la eterna menor de edad en la industria, una figura dócil y complaciente, y ella, ya sea por su naturaleza confiada, por la costumbre o por evitar conflictos, se dejó tratar así sin oponer resistencia. Su ingenuidad, más que dulce, terminó siendo la razón principal por la que muchos la vieron como un personaje unidimensional y explotable, y no como la gran actriz y mujer con una vasta experiencia que pudo haber sido si hubiera sido más asertiva y protegida. Leonorilda Ochoa, la risa que no sospechaba nada. Con su eterna sonrisa, su gracia natural y su innegable talento para la comedia, Leonorilda Ochoa se volvió una de las comediantes más queridas y reconocidas del país, una figura fundamental de la televisión y el cine. Pero esa misma alegría y su optimismo desbordante, que eran su sello personal, paradójicamente le impedían sospechar del mundo que la rodeaba y de las intenciones ocultas de algunas personas. Leonorilda vivía con una fe casi infantil en la bondad humana. Se reía de todo, incluso de las advertencias de sus amigos o colegas sobre la gente poco confiable o las situaciones potencialmente problemáticas. Nunca cuestionó seriamente a sus representantes, asumiendo que siempre velaban por sus intereses. Firmó contratos sin leer la letra pequeña o las cláusulas leoninas que la perjudicaban, y se involucró en proyectos que no valoraban ni su nombre ni su trayectoria, a menudo por simple confianza en los productores o por querer ayudar a un amigo. Pensaba que con buena actitud, su talento y su disposición, todo saldría bien, pero el medio artístico no funciona a base de sonrisas y buenos deseos, es un negocio implacable. Su carrera tuvo momentos brillantes y memorables, sí, pero también muchos tropiezos económicos y laborales que podrían haberse evitado con un poco de desconfianza, una asesoría legal adecuada y una lectura crítica de los documentos que firmaba. Su ingenuidad la llevó a aceptar condiciones que otros actores con menos talento rechazarían, y aunque siempre mantenía su alegría y su buen humor, su billetera y su patrimonio a menudo sufrían las consecuencias de su falta de malicia y su excesiva confianza en los demás. René Cardona Jr., el hijo obediente. René Cardona Jr. no solo tenía un apellido de peso en el cine mexicano, sino también un acceso privilegiado a la industria y un sinfín de oportunidades gracias a la influencia y trayectoria de su padre, el reconocido director René Cardona. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, su carrera se vio marcada por una peligrosa costumbre de seguir los consejos y directrices de todos menos los suyos propios, demostrando una sumisión casi patológica. Su trayectoria como director y actor se definió por aceptar proyectos porque papá lo decía, sin importar si eran de su agrado, si creía en ellos o si tenían potencial artístico o comercial. También se dejaba convencer fácilmente por otros productores que le aseguraban que cierta película o rol era lo mejor para su imagen o su futuro, aunque fuera evidente lo contrario. René Cardona Jr. nunca cuestionaba las decisiones de su padre ni las de otros productores, nunca exigía un mayor control creativo sobre sus proyectos ni una mejor remuneración.
simplemente cumplía lo que se le indicaba con una obediencia ciega. Así, su filmografía, a pesar de ser extensa, se llenó de películas mediocres, de bajo impacto, o incluso de deudas ajenas por proyectos fallidos en los que él era solo un peón manejable. Era como si su mayor miedo en la vida fuera decepcionar a los demás, especialmente a su padre, aunque eso significara decepcionarse a sí mismo, comprometer su propio potencial y sacrificar su visión artística. Un director y actor que parecía vivir para complacer a todos, menos a su propio criterio y a su propia ambición. Su historia es un reflejo de cómo la lealtad mal entendida y la falta de asertividad pueden truncar una prometedora carrera. Rafael Inclán, el improvisador que nunca preguntaba. Rafael Inclán, con su chispa inigualable, su humor espontáneo y su habilidad nata para arrancar carcajadas al público, se consolidó como uno de los comediantes más prolíficos y queridos del cine mexicano. Su genio para la improvisación lo hacía único en cada escena. Sin embargo, esa misma espontaneidad y su despreocupación por los detalles lo llevaron a lanzarse a cualquier proyecto sin pensarlo dos veces, una costumbre que a menudo le costó caro en un medio tan complejo. Tenía la costumbre de aceptar papeles sin conocer ni la historia completa de la película, ni al productor, ni las condiciones de pago, con la ingenua confianza de que algo saldría bien o que ya sobre la marcha se arreglaba. Algunos decían que su mayor talento no era solo improvisar sus diálogos, sino improvisar su propia carrera y sus finanzas, sin una estrategia clara ni una planificación mínima. Pero en un medio donde la improvisación puede costar muy caro, Rafael terminó envuelto en producciones desastrosas que nunca vieron la luz, en proyectos que se cancelaron a mitad de camino y en contratos que parecían escritos para burlarse de su buena fe, dejándolo sin cobrar un centavo o con salarios irrisorios que no correspondían a su talla. Un comediante brillante con una agilidad mental envidiable, al que lamentablemente le faltaba seriedad y disciplina para tomarse en serio a sí mismo y a su profesión fuera de los foros. Su generosidad y su confianza, a menudo, lo dejaban en desventaja, convirtiéndolo en un blanco fácil para los aprovechados. Rafael Banquels, la falta de intuición. Rafael Banquels, con su presencia distinguida, su voz grave y su estilo inconfundible, se convirtió en un galán de telenovelas, un respetado actor de cine y un director con una carrera sólida. Su elegancia y profesionalismo lo hacían destacar. Sin embargo, su trayectoria personal y profesional se vio, en varias ocasiones, al borde del abismo debido a su cero intuición para detectar traiciones, dobles intenciones o falsas promesas. Banquels era el arquetipo del hombre noble y confiado que no concebía la malicia ajena. Su nobleza y su confianza innata lo llevaron a rodearse de falsas amistades, de socios desleales y de alianzas equivocadas que solo buscaban aprovecharse de su nombre y su talento. Era el tipo de persona que no veía venir los problemas, las puñaladas por la espalda o las intrigas. Cuando se daba cuenta de los chismes, de las maquinaciones en su contra o de las intenciones ocultas de aquellos en quienes confiaba, ya era demasiado tarde, a menudo perdiendo trabajos importantes, contratos jugosos o incluso el control de proyectos que había iniciado con ilusión. Lo que más dolía a sus allegados no era verlo tropezar, sino saber que la mayoría de esos reveses pudieron haberse evitado con un poco más de desconfianza, una pizca de malicia o una lectura crítica de las señales que el entorno le ofrecía. Pero no, Rafael confiaba en todos, creía en la palabra dada y en la integridad humana, y por eso, terminó aprendiendo a confiar solo en sí mismo, pero a un costo muy alto, tras haber sido víctima de innumerables decepciones y traiciones. Su historia es un doloroso recordatorio de cómo la excesiva bondad puede ser una debilidad en el mundo real. Porque en el cine de oro no todo era brillo, talento y estrategia, también había quienes destacaban sin saber cómo, por pura intuición o carisma, y quienes se apagaban sin entender por qué, víctimas de su propia ingenuidad en un mundo que a menudo era tan falso y manipulador como los escenarios que pisaban. ¿Y tú? ¿A quién añadirías a esta lista de ingenuos por naturaleza del cine de oro? ¿O piensas que, en realidad, ellos eran los más astutos por hacerse pasar por inocentes y así evitar mayores responsabilidades o conflictos? Más allá de sus películas, estos actores del cine de oro dejaron claro que la fama no siempre va de la mano con la inteligencia, y sus metidas de pata siguen dando de qué hablar. ¿Qué te pareció la tontería más absurda de todas? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este viaje por las historias insólitas del cine mexicano, suscríbete, déjanos tu me gusta y comparte este video con quien disfruta de las anécdotas que nunca pasan de moda. Nos vemos en el próximo video.